Ahí estamos. Y ahora le vamos a dar la palabra a la Lamien Vivian Palacios. Como les comentaba, ella trabaja en el equipo de la Machi Francisca Linconao. Bienvenida, Lamien Vivian. Y nos va a comentar sobre los mecanismos de participación. Adelante, Lamien. Muchas gracias, Lamien Patricia, Marimari Compulamien, Marimari Compuché. Primero que nada, agradecer a todos y todas quienes están presentes en este taller. Nuevamente un día viernes en un horario en que muchos están descansando, pero lo cierto es que aquí estamos todos con un mismo norte, con un mismo compromiso y eso es algo que, por cierto, quería recalcar especialmente al equipo de la Lamien Natividad Yanquileo que se ha preocupado de también algunos aspectos operativos para que este taller pueda existir. Um, bueno, a mí me toca comenzar a hablar hoy día particularmente de los mecanismos de participación indígena, si no me equivoco, Patricia. Y antes de abordar los mecanismos en sí, quisiera contextualizar tres elementos que me parecen importantes de recordar, en especial en torno a lo que conversamos el viernes pasado, respecto de la participación indígena en el marco del proceso constituyente plurinacional que está en curso. La primera de ellas es que la participación indígena se desarrolla, existe, por cierto, en el marco del derecho a la libre determinación. Es como una forma en que se concretiza, una forma, digamos, en que podemos percibirla materialmente. En segundo lugar, que la participación indígena es un mínimo democrático. Es como cuando hablamos de la participación de las mujeres, por ejemplo, cuando las sociedades hablan de la necesidad urgente de la paridad. Asimismo, es urgente la necesidad de la participación activa y efectiva de todas las naciones preexistentes a los estados y en este caso al Estado chileno. Y por último, recordar también que esto mismo, el derecho a la participación efectiva, vinculante, incidente, todos estos apellidos que se le ponen, ¿cierto?, en el reglamento de participación indígena y también en los estándares internacionales que la regulan, es, por un lado, un derecho para los pueblos, un derecho humano, importante mencionarlo, ¿cierto? Hoy día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y en donde cumplimos, si no me equivoco, 73 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por otro lado, es un deber, una obligación para el Estado, tal como lo ha desarrollado muy bien, bueno, distintos convencionales aquí también. En la medida que el Estado no se vaya haciendo cargo de la obligación, digamos, por un lado, de consulta, de participación, que después vamos a ir repasando que son cosas distintas, lo cierto es que se pone en riesgo, de alguna forma, el proceso constituyente. Bueno, con estas ideas nos vamos entonces ahora a lo que vinimos, ¿cierto? A hablar de los mecanismos de participación ciudadana y, perdón, de participación indígena. Y ahí esta parte a veces nos la saltamos, pero es bueno tener claro en qué parte de la convención o en qué parte de los reglamentos que hay, que son 5, están concretizadas estas normas y están regulados estos mecanismos. Y en este sentido hay 3 reglamentos con 3 artículos que yo quisiera compartir hoy. El primero es a propósito del reglamento general. En el reglamento general, si uno va al artículo 3, letra J, tenemos ahí un primer principio súper bien desarrollado que es justamente la participación incidente de pueblos indígenas y consulta indígena. En este reglamento general, la Convención ha determinado que el derecho de las primeras naciones a participar en todas las etapas del proceso constituyente tiene que tener por objetivo generar un impacto real
en la deliberación, por un lado, de las normas, ¿cierto?, de los artículos que se van a escribir ahí, y por otro lado, en la aprobación de estos mismos, ¿ya? ¿Esto cómo? A través de estos mecanismos de consulta y participación, que ¿dónde están? En los mismos estándares internacionales que están regulados en el Reglamento de Participación y Consulta Indígena, principalmente en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Por otro lado, tenemos el Reglamento de Participación Popular, que en su artículo 25 tiene una definición que es importante manejar. Y este reglamento nos habla de que los mecanismos de participación en general, tanto digamos para las distintas naciones, son herramientas democráticas para la vinculación y para la incidencia. En el fondo es de qué manera yo participo, o sea, dónde voy, con quién converso, a dónde escribo, en qué plazo, en realidad a estas cosas se refiere. Y por último, está, ¿cierto?, nuestro reglamento de participación, de participación indígena, que es bastante general, pero que sin embargo hace referencia a estos otros dos artículos que ya desarrollan mejor el concepto. Y esto está en el artículo 18, y en donde habla de los mecanismos generales. ¿Y qué dice este artículo? Que los pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile tienen derecho a participar en todas y cada una de las etapas del proceso constitucional, como a través de las vías establecidas por los reglamentos pertinentes. Y estos son estos dos que habíamos mencionado, ¿cierto? Reglamento de participación popular, reglamento general. Ahora, ¿qué significa esto en español? Distintos pasos, distintos momentos en que yo puedo o pude haber participado de la convención. Pero aquí voy a hacer un adelanto. Pareciera un listado muy nutrido, pareciera que yo en realidad tengo muchas instancias para poder incidir, para poder involucrarme, para poder escribir normas, pero lo cierto es que hay algunas que no han estado debidamente planificadas por los organismos a los que les correspondía hacerlo, otras no han contado con financiamiento, u otras simplemente ya pasó el plazo. Por lo tanto, ahí vamos a ver que en realidad donde deberíamos enfocarnos ahora es en un mecanismo de participación popular indígena, que es la Iniciativa Popular de Norma Indígena. Un primer mecanismo de participación, ¿cierto? Entonces están los encuentros locales autoconvocados. Están, por otro lado, los cabildos municipales, desde donde la convención, particularmente la mesa de la convención, firmó un convenio, por ejemplo, con la Asociación Chilena de Municipalidades, en donde los municipios en general se comprometían a disponer de todas sus herramientas, infraestructura para poder facilitar cabildos, por ejemplo. Sin embargo, a un mes de que termine el plazo, digamos el primer plazo de iniciativa popular de norma, estos cabildos hemos ido viendo que no se han ido desarrollando con la seriedad debida o con la regularidad y con la pertinencia que esperábamos. Y por eso, entre paréntesis también, aquí comentar que hoy día, por ejemplo, un grupo de convencionales de escaños reservados que están aquí presentes, crean alianzas con municipios ciudadanos específicos para poder justamente poder aterrizar todos estos compromisos que hay, ¿cierto?, entre los municipios y la convención, y poder llevarlos a una planificación concreta que permita la articulación y que permita el trabajo colaborativo, finalmente en la redacción de normas. Se habla también en los reglamentos de las jornadas nacionales de deliberación, que yo francamente que estoy trabajando dentro de la convención no he visto ninguna, ni que se haya desarrollado, ni una convocatoria, por lo tanto lo vamos a enumerar solamente porque está como parte de los reglamentos, pero no se ha materializado. Está también la semana territorial, ¿cierto?, que es cuando los y las convencionales van a sus territorios copiando un poco lo que hacen los diputados y diputadas en estas semanas distritales, ¿cierto?, en donde tienen que salir, por un lado, a rendir cuenta a la ciudadanía y por otro lado, a recoger propuestas en terreno. Está también la cuenta popular constituyente, que en la práctica se ha ido dando vía Zoom en algunas sesiones, y eso ya nos limita bastante la participación en sí. Significa que si no tengo conexión a internet no puedo acceder, no puedo escuchar a lo que están conversando.
Y están las audiencias públicas, que es lo que ustedes han ido viendo en las distintas comisiones, que se inscribían las organizaciones o los académicos a tratar de exponer un tema en cada comisión temática de la 1 a la 7. Pero ese mecanismo en realidad ya lo estamos nombrando, como decíamos, solamente porque está como parte de los reglamentos, pero este plazo ya venció. En este momento yo ya no me puedo inscribir con mi comunidad o mi organización a exponer ninguna de las inquietudes o propuestas que yo tenga. Por lo tanto, el mecanismo que tenemos en este momento abierto y que nos permite una participación con ciertos estándares internacionales, ¿cierto? Efectiva, incidente, vinculante, etcétera, es la Iniciativa Popular de Norma Indígena. ¿Y cuál es esta? La misma Iniciativa Popular de Norma que tienen los convencionales y las organizaciones chilenas, que es respecto de redactar un artículo. ¿Y qué requisitos tiene? Son los que veíamos el taller pasado, que están también en el Reglamento de Participación Indígena y que se refieren, en primer lugar, a que esta norma, ¿cierto?, a que este artículo tenga que venir patrocinada o firmada por 3 comunidades indígenas, 5 asociaciones, un cacicazgo reconocido por la ley indígena, o que venga patrocinada o firmada por 120 personas, 120 firmas, ¿cierto? Para poder, para que esto cumpla con los requisitos de admisibilidad, es decir, que pase al menos el colador y entre, digamos, a esta base de datos de normas que uno puede ingresar. Hasta ahí me quedaría de momento. Gracias, Lamien. Les vamos a enviar internamente el cuadernillo que contiene todo el detalle que la Lamien Villa nos acaba de exponer. Vamos a tener sus contactos, algunos ya están en nuestra base de datos, así que los vamos a enviar inmediatamente para que tengan toda esa información. Ahora nos va a exponer el asesor jurídico del equipo de la Lamien Natividad y Anquileo. Bienvenido, saludamos a Christopher Corbalán, que va a hablar sobre los materiales que hemos ido generando y explicar la fórmula, cómo formular los artículos de las normas. Así que adelante, Christopher, indícame este proyecto primero. Hola, buenas. A lo mejor podríamos proyectar el cuadernillo para que el cuadernillo de participación para mostrarle, explicar la importancia que vemos ahí, y yo en realidad sería súper breve para que comencemos más un diálogo y veamos qué temas, cómo podemos ir construyendo ahora mismo, en el momento, normas, a poner ejemplos y pensar desde nuestras realidades cómo se puede hacer. ¿Se puede ir bajando, Lamien, porfa? Yo me quedé pegado. Bueno, hay una cuestión que es importante que entendamos. Producto de cómo se han dado las cosas, el mecanismo de participación a través de iniciativas de normas va a ser muy similar al mecanismo de participación a través de consulta indígena, porque los dos se les pregunta a usted, proponga una norma, ¿ya? Pero ¿qué necesitamos nosotros? Saber qué es lo importante en una norma, qué es lo importante en un artículo. Porque no basta decir, yo tengo derecho a esto, en una constitución. Hoy día la constitución dice, las personas tienen derecho a la salud, pero todos sabemos que en Chile las personas no acceden a una salud si no tienen dinero, ¿verdad? Entonces no basta con el reconocimiento de derechos. Sin embargo, en los dos casos, tanto en la creación de iniciativas populares de norma indígena, como en la consulta, usted se va a encontrar frente a esa pregunta, una norma. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puede bajarla bien, por favor? Y si pudiera proyectarlo en pantalla completa. Bueno, hay una cuestión que es importante, que entendamos. Hay un plazo que es perentorio, que lo dijeron 6 de enero. Se está luchando para que ese plazo se amplíe. Es muy probable que sea hasta el 1 de febrero, pero aquí hay que actuar con sentido de urgencia. Es el 6 de febrero, no hay más plazo. Entonces hay que tener las cuestiones listas para el 6 de febrero. Hay 2 vías para hacerlo. Una es material, pescar la cuestión y mandarla a una dirección que es la que se acaba de pasar la mía. Está en el cuadrito negro arriba.
aquí hay una dirección de correo postal, compañía 1131, primer piso, oficina de parte, ex Congreso. Ahí se manda. Este documento ustedes lo van a tener. Se pesca la norma y se manda ahí. Y otra es una plataforma de participación popular que hoy día existe, pero no está diseñada para recibir los procesos de participación indígena todavía. Eso se tendría que hacer la próxima semana, ¿ya? Avancemos un poquito también, por favor. Entonces, sentido de urgencia, hay plazos perentorios y nosotros necesitamos cumplir ciertos requisitos, que era lo que les dijo la Mien Bibi, que aquí, como lo ven rápidamente, están sintetizados. A lo menos 3 comunidades inscritas en CONADI, o 5 organizaciones inscritas en CONADI, o un cacicajo tradicional reconocido por CONADI en la ley indígena, o 3 organizaciones representativas de los pueblos que no estén inscritas en esa. En la ley de CONADI, o 120 firmas. Estamos hablando siempre para el caso Mapuche, Diaguita y Aymara, pero el resto de los pueblos, Coya, Chango, Cahuáscar, Rapa Nui y Yagán, son menos requisitos, muchos menos. Una comunidad inscrita en CONADI, una asociación indígena o una organización representativa, muy pocos requisitos. Entonces, ¿qué nos mueve esto? ¿Qué nos dice esto? Que somos actores privilegiados en el proceso constituyente. Y al ser actores privilegiados en el proceso constituyente, hay que actuar como tales y hay que establecer vínculos, articular con las organizaciones sociales de los territorios, los vecinos que están luchando porque el tren no les contamine la pasada, el ruido molesto en su casa, los vecinos que están luchando por el agua en Quillota, en Petorca, los vecinos que están luchando por el saneamiento, por acceder al alcantarillado en los lugares rurales. Esa gente puede presentar proyectos de norma asociándose con ustedes, con las comunidades indígenas. Como ellos no lo saben tanto y ustedes lo saben, ustedes pueden hacer esa invitación, a articularse con las organizaciones sociales. Si puede avanzar también, por favor. Ya, y llegamos a la cuestión importante. Tenemos normas constitucionales, hay que hacer normas. ¿Y de dónde vamos a sacar normas si no sabemos qué es lo importante de la norma? Nosotros elaboramos un manual informativo de trabajo donde hay propuestas referenciales de normas, para que ustedes las puedan trabajar, que es lo que va a exponer Francisco en un ratito más. Ese material también se lo vamos a enviar. Y ahora, y yo con esto ya voy a cerrar, podemos hablar, para que avancemos en lo práctico, es esta fórmula. Es una cosa muy simple, nosotros nos cabeceamos. ¿Cómo explicamos esto en términos simples? Bueno, hay que pensarlo en términos muy simples también. A ver, para que exista un derecho, para que nosotros hablemos de derechos, y no hablemos de derechos, en cualquier sociedad democrática, tiene que haber primero el reconocimiento del derecho. Las personas tienen derecho a la salud, por ejemplo. Las personas tienen derecho a la educación, por ejemplo. Así suelen estar las normas. Ustedes ven la Declaración de Naciones Unidas, dicen, los pueblos indígenas tienen derecho a la salud. Es lo primero que dicen. O sea, tienen los mismos derechos que cualquiera. Tienen los mismos derechos que cualquier persona. Pero después viene, en este reconocimiento de derecho, hay un reconocimiento específico del derecho indígena. Entonces, los pueblos indígenas tienen derecho a preservar sus propios sistemas de salud. O sea, ya no está solo el derecho al acceso a la salud estatal, también está el derecho a preservar sus propios sistemas de salud. Y ese reconocimiento de derecho también suele tener asociados derechos específicos. O sea, pensemos, yo tengo derecho a la salud. Para tener salud, ¿qué más necesito? Bueno, también tengo que tener derecho a los medicamentos, ¿verdad? Para tener salud a veces también necesito tener la posibilidad de llevar una vida sana. Para tener derecho a la salud necesito transporte para llegar al consultorio, como dice aquí un compañero que está acompañándonos. Hay diferentes derechos asociados a cada uno de esos derechos. En el derecho indígena, ¿qué podrá hacer? Oye, yo tengo derecho a preservar el Lahuén, por ejemplo. Yo tengo derecho a preservar los espacios donde yo busco ese Lahuén. Los derechos están relacionados, hay derechos generales para todos, hay derechos generales indígenas y hay derechos específicos asociados a esos derechos generales. Pero aún así no basta. No solo basta la letra A, no solo basta el reconocimiento de derechos. Hay que obligar al Estado a que respete eso. Si yo tengo derecho a la salud, tiene que haber alguien obligado. Si no, voy a andar por la calle gritando tengo derecho a la salud y nadie se va a hacer cargo de eso. Obliguemos a alguien. El encargado de velar por los derechos humanos es el Estado. Al Estado hay que obligarlo. Cuando tenemos un Estado obligado a preservarlo, a promover los derechos, a garantizarlos, a respetarlos, estamos hablando de un Estado de derechos, de un Estado democrático de derechos. Pero no solo basta tener los derechos reconocidos, ni el Estado obligado. Hay que tener mecanismos, que es la tercera letra, hay que tener mecanismos para exigir esos derechos. Hay que tener acciones. Y no solamente acciones constitucionales, no solamente un recurso de protección para que lo atiendan en el hospital, no solamente un derecho de presentar iniciativas de normas para hablar de un Estado democrático. También se pueden hacer a través de instituciones.
Por ejemplo, que si yo tengo derecho a la defensa jurídica, tiene que haber una institución estatal que respete y que me garantice ese derecho. Entonces se crean instituciones, la Defensoría Penal Pública, son las formas, los mecanismos para exigir el cumplimiento efectivo de los derechos o mecanismos de garantía. Pueden ser acciones para reclamar el cumplimiento ante los tribunales, derecho a ir a la justicia y exigirlo, como también pensar el diseño de las instituciones, pensar el diseño del Estado. Si yo digo que la naturaleza tiene derechos, entonces también podemos crear una institución encargada de velar por el respeto de los derechos de la naturaleza. Esta es la fórmula: reconocimiento de derechos generales para todos y los específicos indígenas y todos los derechos chiquititos asociados a ese derecho. Obligar al Estado a respetar esos derechos, a promoverlos, a garantizarlos. Y tercero, un mecanismo para exigir esos derechos. Mecanismos que pueden ser acciones judiciales para reclamar el cumplimiento, como instituciones, como pensar cómo organizamos el Estado para cumplir esos derechos. ¿Ya? Entonces yo con esto cierro y le doy la palabra al compañero Francisco o quien diga la mía Patricia, que va a llevar esto, que puede ser un poco abstracto todavía. Va a llevar esto que es un poco abstracto todavía, y yo hablo muy rápido además, pero aquí lo vamos a ir aterrizando ya a cosas concretas, que es a lo que vinimos. Sí, le vamos a dar la palabra entonces a Lamien Francisco Aliaga Huentu Tripay, asesor del Lamien Victorino Antilef, que nos va a conversar ya de ejemplos de la construcción de normas. Mari Pulamien, Mari Ñi, Encheta Francisco Aliaga Huentu Tripay, asesor jurídico del constituyente Victorino Antilef. La mía sí me ayuda a proyectar. ¿Qué documento necesita la mía? ¿El cuadernillo o el manual? El manual informativo en la página 73 con 135 de Zoom, por favor. Página 73. ¿Puedo decir algo respecto a ese texto que dice Tratado de Trapigüe 1925 y es 1825? Sí. Y yo le agregaría además la frase "Viva la Unión", que fue el acuerdo final redactado, lo que el cronista redactó. Viva la Unión. Mañón Peñi. Ya la mía, ahí está la página. Muchas gracias. Bueno, tal como comentaba el Peñi Christopher, justamente es importantísimo que desde los pueblos y naciones preexistentes al Estado logren comprender que necesitamos especificar los derechos. Esto en derecho internacional se ha llevado a cabo desde la década de los 80, básicamente porque comprendemos de que tanto los pueblos como las naciones preexistentes al Estado, los pueblos indígenas, han tenido una brecha de implementación respecto de estos derechos mucho más importante o mucho más difícil de alcanzar en una garantía que sea importante y que permita este goce efectivo de los derechos. Y por tanto, resulta absolutamente necesario lograr una especificación mayor para adecuar las estructuras del Estado, tal como comentaba anteriormente Christopher, de lograr no solamente el reconocimiento, sino que también su garantía y aquellos derechos asociados que nos permitan lograr esta modificación de la estructura estatal. Me gustaría ver, les propongo a ustedes el derecho número 20 del manual, que es el derecho a la educación. Algo que es fundamental para los pueblos indígenas, básicamente porque muchas veces... No va a participar, pero fue invitado. En la charla de los constituyentes indígenas. En la segunda charla, en la primera, pues. Al parecer hay un micrófono encendido. Ya, gracias. ¿En qué estaba? Bueno,
identificando como el derecho a la educación de los pueblos indígenas como uno de los aspectos importantísimos en los cuales tenemos que incorporarnos o lograr esta mayor garantía y especificación, porque ha sido la educación justamente la que ha servido de instrumento estatal para la pérdida de nuestra cosmovisión, para la pérdida de nuestros sistemas educativos, para la pérdida de nuestras incluso relaciones interpersonales y especialmente la pérdida de nuestros idiomas. Entonces, es por ello que es de sumo importante lograr los reconocimientos y especificaciones que podríamos pasar a ver, y me imagino que tal vez ustedes también pueden ayudarnos en que se les ocurran mayores especificaciones o garantías incluso para lograr un real impacto dentro de la norma constitucional. La Lamien Carmen está por ahí también, parece, conversando. Bueno, lo que hemos preparado dentro del manual parte así. Obviamente, tal como decía anteriormente Christopher, se garantiza el derecho a una educación y se le da ciertas características. Especialmente para los pueblos indígenas, como le he comentado anteriormente, se requiere de que estas características sean lo más acorde tanto a la cosmovisión como a la territorialidad. ¿Y qué es lo que proponemos? Una educación centrada en el desarrollo de las personas y las comunidades, porque hasta el momento podemos encontrar de que el sistema educativo chileno parte desde una individualidad, y es así como se presenta desde los primeros momentos en los cuales los niños son entregados al sistema educativo hasta finalizar en la educación superior, en la cual se centra básicamente en ese desarrollo individual de la persona y muchas veces deja de lado esta necesidad de que los niños, los niños, niñas y adolescentes vayan creciendo, pero pensando tanto en su desarrollo y a su vez también en el desarrollo de sus comunidades, que en este caso de los pueblos y naciones preexistentes del Estado significa su territorialidad. Además, contempla el derecho de que esta garantía respecto del derecho a la educación sea en armonía con su entorno natural y social. Es decir, que además tenemos que entender que los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen una especial relación con sus territorios, y eso debe ser salvaguardado siempre con su entorno natural, con el ecosistema. Eso debe ser respetado también dentro de la educación. Entonces ya comenzamos a afinar este derecho, que no es solamente consignar que todos los habitantes del Estado tienen derecho a la educación o acceso a la educación, sino que vamos dándole características a un nuevo modelo educativo que sea pertinente con la cultura de los pueblos indígenas. Y ahí comenzamos ya a, si lo puedes subir un poquito también, no, inciso segundo. Eso. Aquí ya comienzan las obligaciones, tal como decía Christopher anteriormente. El Estado tendrá el deber de garantizar la promoción y el acceso justo a todos los niveles y formas de educación. Ya comenzamos a visualizar lo que históricamente, ¿no? Escuchamos de nuestros padres y de nuestros abuelos, los cuales tenían que recorrer 15 kilómetros, 20 kilómetros descalzos, bajo la lluvia, con la helada, para llegar a un lugar en el cual muchas veces eran torturados por hablar en su propia lengua. Entonces ya comenzamos a visualizar como la posibilidad de adecuar estos sistemas educativos a lo que tiene que ver con el acceso justo y también en todos los niveles, porque sabemos que los niños que van terminando ciertos periodos educativos o ciertos niveles educativos comienzan a tener dificultades para pasar al siguiente. Y entonces nos encontramos ante, por ejemplo, niños que viven en Maihue, tienen que lograr llegar a la educación superior y muchas veces ya se encuentran con una educación que es excesivamente cara y además tienen que pagar lugares donde tienen que vivir y alimentación, y muchas veces esos gastos son inalcanzables para las familias
de los pueblos indígenas, de las comunidades. Entonces, es importante que vayamos visualizando aquellos pequeños problemas que son importantes en la brecha de implementación de los derechos. Y, bueno, obligar al Estado a esta garantía de la promoción y el acceso justo en todos los niveles. No solamente en aquellos primarios, sino que lograr también entender de que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen derecho a lograr el mayor o más alto nivel educativo. Cautelando que el derecho humano a la educación sea gratuito, bueno, eso ya lo tocábamos anteriormente, de calidad integral, emancipador, intercultural, plurilingüe, laico y no sexista. A ustedes pueden ocurrírseles más características aún que pueden seguir incorporando dentro de esta reacción. Así que por ello es importante también conversarlo con los hijos, conversarlo con los más jóvenes de las comunidades, intentar visualizar cómo ellos comprenden una educación a la cual quieren acceder o la que consideran mayormente pertinente para su desarrollo individual y comunitario además. Tercer inciso, a ver si puede... Ahí. Cuando hablamos de inciso hablamos de un punto aparte, ¿no? Cada punto aparte se implica un inciso dentro de un articulado. El Estado tendrá el deber de resguardar que los pueblos y naciones indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general. Por ahí también hay otro micrófono abierto, al parecer. Disculpando, Francisco. Sí, dale. Tomás. Una pequeña consulta. Esto está dentro del marco del decreto OIT, si no me equivoco, ¿no? Pero si en algún momento esto, por X motivo, se dejara de estar aprobado, o sea, se dejara de aplicar, ¿existiría alguna implicación en todo de todo lo que se está pensando hacer? Perdón, no te entendí muy bien la pregunta. Si me la puedes como explicitar más. El decreto que instala a los pueblos indígenas, si no me equivoco, del 69, no me acuerdo bien, si es que por X motivo desapareciese o dejara de estar ratificado por el Estado chileno, ¿tendría alguna implicancia dentro de todo lo que se está desarrollando? ¿Tú me hablas del convenio 169 tal vez? ¿De la OIT? Sí, correcto, disculpa. Sí, no hay problema. Bueno, uno de los aspectos en los cuales nos basamos justamente es el convenio 169 para la creación de esta redacción. Como me imagino que tal vez estás informado, muchas veces los tratados tienen cierta vigencia después de la cual los estados tienen que volver a ratificarlo o mostrar su voluntad de continuar adelante con estos tratados. Desde el punto de vista de los derechos humanos, al menos yo sigo la tesis de que estos derechos humanos ya están dentro del bloque de constitucionalidad de la actual Constitución y por tanto resulta inalienables y exigibles plenamente para el Estado y no renunciables además, por un sentido de progresividad de los derechos humanos que no se puede retroceder respecto de ellos. Pero estamos buscando aún con esta posibilidad de que ustedes nos ayuden a impulsar el proceso constituyente, que además le demos una mirada aún más vigorosa respecto de los derechos que se contemplan dentro del convenio 169 y de la Declaración de Naciones Unidas. Así que por ahí va más o menos la invitación y obviamente esto es solamente un ejemplo y ustedes pueden discutirlo con sus familias o con sus comunidades, territorios, incluso con amigos, con 120 amigos que sean pertenecientes a su pueblo para desarrollar una reacción de propuesta de norma, ¿no? Estaba en esta parte, ¿no? En que el Estado tendrá el deber de resguardar que los pueblos y naciones
indígenas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones y bueno, hay una serie de enunciados como las creencias, los valores, idiomas, culturas, estructuras sociales en el marco del sistema educativo general. Otra obligación del Estado, respetar las culturas y la integridad cultural de los pueblos indígenas, algo que hasta el momento ha sido absolutamente en sentido contrario. Y bueno, pues, yo creo que todos dentro de las comunidades y dentro de los territorios tenemos relatos de aquellos profesores que hasta no hace muchas décadas torturaban a los niños, haciéndolos hincarse o arrodillarse sobre granos de algún cereal para cuando hablaban en su propio idioma, ¿no? Así que es importante que la educación, a partir de esta nueva propuesta de constitución, es necesario que para los pueblos indígenas contemple este respeto por su integridad tanto de culturas, tanto de idiomas, tanto de organización social, historia, que aquí fue incluso ahí podemos incorporar historia, es importantísimo que muchas veces la asignatura de historia va en contra de la historia de los pueblos. Así que ahí ya tenemos otra obligación por parte del Estado que debe cumplir relativo a este derecho y que nos permite ir especificando cada vez más algo que podría resolverse para el mundo no indígena con la glosa de que todos los habitantes del Estado tienen derecho a la educación. Entonces es importantísimo que vayamos comprendiendo esta dinámica que anteriormente daba cuenta de esto Christopher. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tendrán derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Otra obligación para el Estado, y también esto también puede ser visualizado inmediatamente como un derecho por parte de las comunidades y de los territorios a controlar sus propias instituciones. No en pocas ocasiones nos encontramos frente a presiones por parte de los municipios de los cuales depende actualmente la educación intercultural, por ejemplo, en la cual muchos educadores educadores tradicionales se ven enfrentados año a año a la posibilidad de que sus contratos no sean renovados si es que esta persona no está en consonancia con las políticas o con el partido político del alcalde que salió elegido. Entonces, es importante que las personas que ejercen el control, perdón, las personas que ejercen esta labor educativa tengan el control los territorios tengan el control de estos sistemas. Bueno, si hay otras experiencias también lo pueden compartir. La idea es como intentar de que este tipo de prácticas no se perpetúen o no se mantengan o no proliferen dentro de los territorios indígenas, pero obviamente si hay experiencias distintas respecto de esto y la posibilidad incluso de que dentro de la norma se establezca como, por ejemplo, un órgano determinado o un nivel más local como los municipios, obligarlos a ello, también tienen ustedes la posibilidad de ir redactando de mejor manera o de manera más nutrida este derecho y este artículo. El Estado aquí adoptará medidas eficaces conjuntamente con los pueblos indígenas para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. Si puede bajar la mía un poquito más. Y bueno, será deber de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la educación de los pueblos indígenas en todas sus dimensiones y niveles. Es importante que para
para enfrentarse a este derecho tenemos que visualizar dos dimensiones. ¿Cómo adecuamos la estructura estatal educativa para salvaguardar la integridad cultural de los pueblos indígenas, de los territorios, de las comunidades, de las familias, y también cómo logramos que el Estado reconozca formas propias educativas? Es decir, de que en algún momento podemos lograr que dentro de nuestros territorios, nuestros niñas, niños y adolescentes sean educados dentro de esos territorios por su comunidad, y que eso también tenga un valor y un reconocimiento por parte del Estado, que no se vean fuera de un sistema, o que eso les perjudique en el momento en el cual, por ejemplo, tengan que verse obligados a salir o a entender llegar a otro sistema educativo. Entonces, es importante que dentro de esa especificación se comprendan esos dos ámbitos. ¿Cómo logramos una mejor estructura estatal para garantizar el derecho y el acceso a la educación gratuita, de calidad y con la pertinencia cultural indicada? Y además, cómo en el ejercicio de la libre determinación de los pueblos y naciones preexistentes al Estado podemos desarrollar formas propias de educación y que eso no esté proscrito por parte del Estado. Así que bueno, dejo la palabra abierta para que podamos discutir respecto de esto y bueno, recibir sus observaciones e inquietudes, que yo creo que podemos responderle entre todos también. Sí, adelante. Bueno, y agradecido que no pude estar en la primera ocasión dentro de este Nutram, pero agradezco, y tenía dudas respecto a si se podría llegar a cometer una homogeneización de la educación por pueblos. ¿A qué me refiero? El idioma Chesungun puede verse quizás afectado en algún momento si es que se trata de homogeneizar la educación mapuche. ¿Se vería afectado o no dentro de un nivel local? Tratar de incentivar el idioma mapuche, el mapuzungún, pero se pudiera ver afectado directamente, y estaríamos ahí en una lógica, un problema ético-lingüístico, porque sería o preservar una lengua por sobre otra, o que desaparezcan todas. Y eso lo hablo principalmente el mapuzungún, porque en el Aymara, el Rapa Nui, igual tienen sus diferencias, pero no son tan llamativas quizás como lo hacen el mapuzungún. Quisiera saber eso, si se viera un poco afectado, está como quizá homogeneización, si es que llegamos a pecar de eso. Bueno, en ese sentido yo diría por lo menos que dentro de la posibilidad que los territorios, como establecíamos ahí, que controlen sus sistemas o sus instituciones educativas, tengan que darle la particularidad necesaria de esos territorios. Porque hoy día, justamente a nivel central, nos vemos enfrentados que la política del Mapuzungún, como tú lo comentabas, proviene del nivel central del Ministerio de Educación, y no se hace cargo respecto de estas particularidades por ejemplo, de la zona Pehuenche y la zona Huilliche, en la cual se habla el Chezungún, y tiene incluso distintos grados en los cuales se parte la enseñanza del idioma. Así que bueno, en esa parte igual tal vez el Peñi Victorino también pueda dar su visión, que él ha estado desarrollando su labor educativa durante una vasta trayectoria. Igual Christopher también me parece que está proponiendo ahí alguna metodología ejemplificadora. Vamos a ir con la palabra que está pedida de la sí. en Collipal, y posteriormente vamos a ir a un ejercicio práctico para que conozcan la plataforma de participación. Y ahí retomamos las palabras posteriores a ese ejercicio práctico. Vamos con don Lamien Cristian Collipal, por favor. Ya, Mai Compuche, me palo fachante, te va a echar bueno. Bueno, yo
Me estaba escuchando atentamente porque justamente el tema de la educación, yo soy machi, soy profesor también soy profesor de arte, pero me he dedicado a la enseñanza en Mapudungun, en muchas escuelas. Y hoy día la mayoría de los lugares, ¿cierto? Los niños no saben o no se está usando el Mapudungun. Entonces es una problemática muy grande. Yo creo que es muy importante que el Estado pueda también financiar, no solamente promover el hecho de que respete la posibilidad de una educación indígena, sino que financie y promueva que ésta se pueda efectuar en las comunidades, eh, tanto a nivel, ¿cómo se llama esto? De enseñanza básica o media o superior. Es lo que conocemos ahora en estas estructuras occidentales, porque la mayoría de las cosas se manejan bajo un currículo monocultural. Eso significa que todas las leyes que se imparten frente al tema del Mapudungun vienen desde el ministerio de manera vertical. Por lo tanto, los profesores o las personas que trabajan en el área tienen que aplicar estas normas o currículum que el Estado el Estado promueve, digamos, para desarrollar. Lo interesante es que justamente puede haber quizás un equilibrio entre eso y lo que las comunidades también en cada sector quieran para el desarrollo de la educación de sus propios moneyel, parientes, pichiqueché, en las escuelas. Creo que eso es importante. Moción de orden para que podamos ir cerrando la idea, por favor, por la moción del principio. Ya, en definitiva, es que no solamente debe promover la educación, pienso yo, y financiarla, porque en este momento no existe ninguna escuela mapuche, prácticamente en el territorio, ni liceo, ni universidad, y todo eso tendría que estar financiado por el Estado, promovido, y tendría también que tener participación de las comunidades en su proceso. Creo que eso es importante. Con respecto a lo que preguntó el Peñi sobre el Mapuzungún, yo creo que en cada sector existen, por supuesto, distintos dialectos y que esos van a continuar porque generalmente uno habla con las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, utiliza los dialectos que están en el sector donde uno vive. Eso, por lo menos en mi experiencia, es lo que se da. Así que no lo veo como un problema mayor, casi al revés. El problema de que hoy día nuestros niños no sepan lo que es un Cuellam, no sepan lo que es Mahuida, no sepan lo que es Co, eso me preocupa mucho. Eso es preocupante y creo que es un tema central dentro de los pueblos indígenas que tenemos que ponerle mucho ojo y atención. Eso quería decir. Vamos a compartir pantalla entonces para irnos a la participación, a la plataforma. La plataforma de la convención es chileconvención.cl. Vamos a ingresar ahora. Participación, puedes googlear participación popular constituyente y te va a arrojar el link. Mira, ahí están Yo creo viendo. Que lo tenía abierto antes. ¿Están viendo? Sí. Ya. Súper. Ahora vamos a entrar a la página y acá en el extremo derecho está participación popular. Ahí estamos. Dale, Christopher, y yo voy avanzando. Hoy. Perfecto. Ahí tenemos ya esto es la página de participación popular, pero nosotros tenemos que recordar, todavía no existe la participación popular indígena, pero nos han dicho que probablemente desde la próxima semana va a estar ingresado acá. Entonces, nosotros ya podemos ir haciendo ejercicios con esto.
va a estar como un link aparte, participación popular indígena. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vayamos pensando cómo nace, cómo uno detecta la norma, cómo uno sabe que quiere hacer una norma. Metámonos, pues, veamos cómo funciona esto, es un ejercicio práctico, lo vamos haciendo juntos y vamos viendo los temas. Aquí tenemos iniciativa popular de normas, pinchemos en iniciativa popular de normas. Tendría que llegar a decir ahí iniciativa popular de norma indígena, o iniciativa popular de norma indígena. Bien, aquí hay información, participación individual, participación colectiva, no. Bueno, ya. ¿Puedes volver a la página? No sé qué pasó. Ahí. A la anterior, ¿dónde estábamos? Aquí, pinchar ahí, claro. Iniciativa popular de norma. Pinchar en iniciativa popular de norma. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve, Pati. Lo importante es que dejemos la página en iniciativa popular de norma. Si puedes bajar, porfa. Quizás sería mejor si yo pudiera compartir pantalla, pero es que no tengo tan bueno. Baja un poquito, Pati, hasta donde dice ingresa. Ingresa al formulario. Ingresemos. Ya. Nosotros no necesitamos esto. Baja un poco más, por favor, Pati. Ya, esta es la otra participación, no es la nuestra, ¿verdad? No es la que necesitamos nosotros. Si puedes subir, Pati, por favor. Tú tienes que poner en entrar, Pati. A la derecha dice entrar. Ahí. Inicia sesión. Ya, le va a pedir iniciar sesión con su clave única. Esperemos que no la publique aquí, si no, nos vamos a ver la clave única de la LAMIN y vamos a empezar a hacer. No sé, a mí no me dan subsidios, no me dan nada. Ah, ya, ya. Estamos bien entonces. Ya, para la próxima vamos a pedir otro para que, a ver si pillamos algo, ya. Mis iniciativas, mira, aquí dice mis iniciativas, pincha ahí en la página, en la pestaña del medio dice mis iniciativas. En la página de mis iniciativas. Ahí, no tengo nada. Ya, pincha. No me deja entrar. Está en cero porque tengo que subir una. Aquí. Sí, pero mira, abajito dice sube tu iniciativa, dice claro. en un cuadrado morado. Ya. Ahí. Ahí estamos. Ya. Entonces, aquí nos va a preguntar primero, ¿usted está ingresando como solo o como una organización? Y nosotros ya sabemos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos más bajos para nosotros? 3 comunidades. Entonces ingresamos, si nos organizamos con 3 comunidades, no tenemos que andar recolectando 120 firmas, aunque 120 son pocas. Entonces entremos como organización. Pues. Nos juntamos 3 comunidades. Somos una organización. Siguiente. Ah, pero es que tú no has ingresado, tú no tienes registrada tu organización. No. Ya. Tenemos que tener registrada nuestra organización. Yo tengo una registrada, pero ya creo que puede ser más lento. Ingresémoslo como personal, entonces. Hágalo, porfa. Háblale, contéstale tú a... Hay que apretar siguiente. Aquí nos van a aparecer las comisiones. Fíjense en esto. Esto es importante. Aquí es donde detectamos dónde están nuestros temas. Déjame ver esto. Voy a silenciar un momento. Hay alguien. Ya, porfa. Sí, entonces aquí al lado nos dicen, oye, mira, nosotros ya lo hemos visto esto en el taller pasado. Hay 6 comisiones. Hay 7 comisiones temáticas. Y cada una tiene un temario aquí. Entonces, aquí nos están diciendo, aquí están las 7 comisiones y los títulos nos dicen. Entonces yo ahora propongo que nosotros pensemos un tema cualquiera de estos. No sé, un voluntario. Esto parece un concurso de la tele, pero un voluntario. ¿Qué tema le interesa a alguno? Cualquiera. Hagamos el ejercicio. Si esto es... Ya, medio ambiente. Ya, medio ambiente. Entonces busquemos, en la comisión de medio ambiente sabemos que se ve nuestro tema de medio ambiente. Pinchamos ahí. Y fíjense abajo, se despliegan los temas que se tratan en la Comisión de Medio Ambiente. Biodiversidad, derechos de la naturaleza y vida no humana, estatuto constitucional sobre los minerales, el modelo económico, el desarrollo sostenible, soberanía alimentaria, crisis alimentaria, cualquiera. Que alguien elija un tema de ahí que sea de su genuino interés. Derecho a la naturaleza y vida no humana.
Ya, ahí tenemos uno. Derecho a la naturaleza y vida no humana. Ese va a ser nuestro tema. Siguiente. Sabemos entonces, nuestra cuestión va a ir para allá. Y fíjense estas preguntas, así es como uno tiene que identificar lo que quiere. Fíjese la primera pregunta. ¿Cuál es el problema que tú o tu organización han encontrado y buscan solucionar? Y esto va a ser muy similar a lo que nos van a poner a nosotros en la consulta, en la participación indígena. Pero recordemos que es la popular, pero estamos haciendo el ejercicio para que no nos pille volando abajo. ¿Cuál es el problema? Cuéntanos aquí, en un breve texto, cuál es el problema o situación que tu iniciativa popular de norma está tratando de resolver y que, de ser solucionado, mejoraría la vida de quienes integramos Chile. El problema puede ser social, legal o cualquier de otro tipo. Ya. ¿Cuál sería el problema de quien propuso esto? Le gustaría solucionar. ¿Por qué piensa en los derechos de la naturaleza? Porque hasta el momento no están garantizados, no son sujetos a derecho. Ya, entonces ahí ponemos, me interesan los derechos de la naturaleza porque hasta ahora no están garantizados y la naturaleza no es un sujeto de derechos. ¿Ya? Ese es un problema que ella entiende. Pues nadie defiende la naturaleza. Eso me preocupa a mí. A Pasi le preocupa que nadie defiende la naturaleza. Ya, vale. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿cuál sería la situación ideal, Pasi, que tú crees para que esto esté resuelto? Que la naturaleza como derecho sea respetada. Ya, que la naturaleza sea respetada. ¿Qué otra cosa más podría servir? ¿Cuál es la situación ideal? O sea, ahí es como ponerle algún límite. ¿Definir límites? Ya, tenemos uno, que Pasi dijo que la naturaleza sea respetada como derechos, ¿verdad? Ya tenemos una cosa. Luego alguien más dijo que tenga límites, que ponerle límites. ¿A qué le vamos a poner límites? A los proyectos extractivistas, toda acción que vaya en contra o que cause una afectación. Ya, entonces, que la naturaleza tenga derechos y que podamos poner límites a los proyectos extractivistas. Eso sería una situación ideal para nosotros, ¿verdad? Esto lo estamos haciendo muy simple. Pero el extractivismo cabe en el modelo de desarrollo, más que en los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza También tiene que ver con que hoy en día la Constitución dice que tenemos derecho a vivir en un libre ambiente de contaminación. Pone al hombre como el sujeto del derecho, y aquí estamos propiciando que sea la naturaleza la que tenga los derechos para que de haber afectación cualquiera de nosotros pueda ir a demandar en nombre de la naturaleza. Perfecto. Isabel ha dado el otro elemento clave en la situación ideal para nosotros. ¿Cuál sería? Que cualquier persona pueda reclamar en favor de la naturaleza. Esa sería parte de nuestra situación ideal, ¿verdad? Que la naturaleza tenga derechos, que sea un sujeto de derechos, habían dicho antes, que cualquier persona pueda reclamar en nombre de esto. ¿Para qué? Para poner fin. Que se asegure su protección. Que se asegure la protección de la naturaleza. Esa es nuestra situación ideal, ¿cierto? Tenemos un problema, lo identificamos. La naturaleza, todo el mundo hace y deshace, destruye la naturaleza. ¿Cuál es nuestra situación ideal? Que la naturaleza sea un sujeto de derechos, que podamos reclamar frente a proyectos extractivistas, que se les pongan fin, que se les ponga límite y que tengamos asegurada la protección de la naturaleza. En el tercero, entonces, ¿qué debería incluir la nueva Constitución para avanzar en el logro de esta situación ideal? Y aquí nos dice, en esta situación queremos saber brevemente qué piensas que la nueva Constitución debería incluir para solucionar tu problema y llegar al Chile soñado. ¿Qué es aquello que la Constitución debe decir sí o sí para permitir que el resto de las leyes y políticas públicas se ajusten al escenario ideal? En resumen, ¿cómo propone llegar a tu Chile del futuro? Ya, pensemos en eso. ¿Cómo queremos llegar al Chile del futuro? Está un poco arriba ya, ¿verdad? Ya está un poco arriba. Pero ¿qué tendríamos que poner? Pensemos en la última frase que dijo Pase arriba. ¿Cómo aseguramos la protección de la naturaleza? ¿Cómo la podemos asegurar concretamente? Pensemos, pues, tenemos un proyecto extractivista en la comunidad donde estamos nosotros. Ante esa situación, ¿qué necesitaríamos nosotros en la realidad para poder frenar eso, para poder ponerle límite?
Por ejemplo, que se mantenga intacta, que no modifique su estructura la naturaleza ni la biodiversidad. Ya, poder preservarla, ¿verdad? Preservar la ley, Exactamente. ya, poder preservar la naturaleza, ya. Pero ¿y si no la están preservando? ¿Con qué nos gustaría contar a nosotros para poder lograrlo? Disculpen. Habría que declarar los derechos fundamentales de la naturaleza. ¿Cuáles son Pero los basta derechos con declarar respetables? derechos según lo que vimos al principio, basta con decir la Promover. naturaleza tiene derechos y decir que deberá preservarse. Eso No, le va a valer. tiene que tener garantías de que ese derecho se cumpla. Ya, tiene que haber garantías. ¿Y cómo garantizamos que ese derecho se cumpla? Pues si no se está cumpliendo, vamos a salir funcionando una defensoría. Ya, ahí tenemos un mecanismo concreto, una defensoría de la naturaleza, ¿verdad? Existe una defensoría de la naturaleza. Ahí ya tenemos una institución. No existe una defensoría de la naturaleza. Ya, crear una defensoría de la naturaleza. Ya. Pero además, si yo soy vecino, si yo soy comunero y me están instalando la mega central, a mí me va a bastar salir a hablar con las comunidades nomás para que se detenga o salir a marchar. ¿Qué requiero yo para que se respete algo que no se está respetando? Una consulta territorial o indígena o popular. Ya. Ahí tenemos otra cuestión, ya, que haya consulta previa, ¿verdad? Consulta previa, Claro. otro mecanismo, ya. Pero ¿y cómo exigimos la consulta previa? ¿A quién le decimos que haya consulta previa? Disculpen. ¿Sí? Bueno, en general, esto se supone que debería ser una consulta, bueno, a toda la población para temas importantes, no solamente el medio ambiente, un Sí. poco cercano a la democracia directa que se vive en Suiza. Sí. La idea no es comparar, pero en temas tan preocupantes como, o temáticas tan preocupantes como lo son la naturaleza u otros temas. Ya, perfecto, pero pensemos en eso. A ver, ¿qué pasa en Suiza? Tú no quieres comparar, pero pensemos, pues, ¿qué pasa en Suiza? ¿Qué hacen para que se respeten las cosas? Establecer recursos procesales para garantizar Bien, Pizarro. Ahí está, po, recursos, po. ¿A quién le vamos a ir a reclamar si no vamos a salir gritando a la calle y no se está respetando los derechos de la naturaleza? Porque no sacamos nada. Necesitamos contar con recursos. ¿Qué recursos podemos usar? Recursos de protección, por ejemplo. ¿O no? Un recurso de protección para esto. O un recurso específico para el medio ambiente. ¿Verdad? O poder acusar incluso al defensor de la naturaleza. Oye, si el defensor de la naturaleza no está haciendo la pega, se las va a llevar pelada, va a salir así. No, a lo mejor también hay que hacerlo responsable cuando regulemos al defensor de la naturaleza. Imponer sanciones legales. Sanciones legales, responsabilidades, ¿verdad? Sanciones, responsabilidades para las personas. Ya, tenemos esa idea aquí, avancemos. Pero ahí entonces había que ponerle también un límite al responsable, darle facultades también. ¿Cómo? Que en este caso, si tiene que haber un responsable de la naturaleza, debería también haber un artículo donde haya facultades para ese responsable, los límites de su responsabilidad. Sí, sí, es cierto. Entonces ya hemos distinguido dos cosas. Fíjense que esto es importante, este ejercicio lo estamos improvisando, pero ha dado lugar a dos cuestiones súper importantes. Primero, que estamos pensando en que para proteger la naturaleza hay que crear un organismo, y que ese organismo, como dice David, tiene que estar regulado, tiene que tener facultades y responsabilidades, y límites de su responsabilidad, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí, fíjense, es importante esto, entramos nosotros en la Comisión 5 y queremos crear un órgano autónomo. Los órganos autónomos, se regulan en otra comisión, en la 6. Entonces ya sabemos que de este proyecto tenemos que pensar otro proyecto también, uno que regule, que cree esta defensoría que estamos pensando y, como dice David, que tenga facultades y que tenga responsabilidades. Como no está aquí en la pestaña, lo anotamos en un papelito. Oye, para tener esto vamos a tener que crear un órgano. Ya sabemos, hay recursos. Entonces, hay recursos procesales. Cuando hablemos del recurso de protección, tiene que estar esto. ¿Dónde va a estar regulado el recurso de protección? En esa misma comisión, en la 6. Vamos a tener que manejar los temarios de las comisiones. Eso nosotros se los vamos a pasar también en un cuadernillo. Todos los temarios de las comisiones. Vamos a tener que tener ahí, claro, porque hay que ubicarnos. Ya, ¿dónde metemos esta entidad? ¿Dónde metemos esta otra? ¿Ya? Pero un mismo tema puede dar lugar a muchas iniciativas. Cuando lo pensamos así en todas las aristas que tienen los problemas, porque son complejos los problemas. Pero avancemos en este tema práctico
Hay una persona con la mano levantada. Christopher, te puedo Claro, pues. decir. Sí, pues. Mira, lo que pasa es que tú sabes que yo estoy en la mesa, en la mesa de la convención, y han llegado iniciativas de norma, y por ejemplo ahí hay que analizar porque una misma propuesta puede ir a 2 o 3 comisiones distintas. Por ejemplo, se presentó una norma de derecho al agua, y esa iniciativa, por el articulado, que no recuerdo bien lo que decía, pero podía ir a la Comisión 1 y a la Comisión 5. O sea, perdón, a la Comisión 4 de Derechos Fundamentales y a la Comisión 5 de Derechos de la Naturaleza. Eso es por la forma en que se presenta la norma, ¿cierto? Claro, sí, eso va a ser así. Pero aquí nosotros tenemos la posibilidad de decir, ¿verdad? Pero si nosotros decimos, por ejemplo, ¿con qué argumentos tu organización respaldan esta? Ya, perdón, respondamos primero a Isabel. Si nosotros somos claros, si nosotros nos leemos bien los temarios, podemos decir en los argumentos, en las palabras que estamos proponiendo, esto va aquí porque está en el temario, se relaciona con este tema. Uno puede más o menos orientar. Esto es importante. Si hablamos de la autodeterminación, hay que tratar de ejercerla en todos los ámbitos. Entonces uno mismo hay situaciones ambiguas, como dice Isabel, porque además los temarios de las comisiones, esto entre nosotros, pero está en YouTube, así que lo pueden entrar a ver. Oye, se hicieron casi al tuntumpo. Era como, ya pongamos esto aquí, no, pongamos esto acá, no, ya pongamos esto acá. Así está, no hay tanta rigurosidad detrás. Entonces eso que un mismo tema puede estar en varias comisiones, nos va a pasar, ¿ya? Pero nosotros argumentamos, ¿por qué queremos que vaya aquí? Porque estamos hablando de la naturaleza, de la protección, ya. Entonces hay que argumentarlo. Mientras más argumentemos, mejor, menos poder de decisión vamos a dejar en otro, ¿ya? Entonces, ¿con qué argumentos? Adelante, usted interrumpa nomás porque yo no veo... O sea, tan solo para plantear que desde la lógica jurídica hay una lógica de sistematicidad. Entonces, ningún derecho se va a ver en forma parcial, porque uno que vaya en el catálogo de derechos, donde lo queremos que se establezca, lo segundo es cómo lo garantizamos y generamos las instancias procesales, y lo tercero es cómo generamos una institucionalidad real que puede quedar establecido en la Constitución, pero se va a encontrar en otro tipo de normas legales. Entonces, sin lugar a dudas, tiene diversas aristas, como lo planteas tú. ¿Cómo se genera la institucionalidad para garantizar los derechos? Por ejemplo, para que la gente lo tenga claro, en este momento en la Constitución tenemos que el Ministerio Público tiene rango constitucional, pero no la Defensoría. No sé si se me entiende lo que quiero plantear. Entonces, esa normatividad tiene que quedar ahí. Sí, excelente. Usted ha puesto otro ejemplo que también es muy bueno. A lo mejor después, o no sé si nos da el tiempo hoy día, pero podríamos tomar el ejemplo que da el Peñi para pensarlo. Pero es importante esto que él dice de la sistematicidad, de pensar que en los diferentes ámbitos en los que tiene. Recuerde la fórmula inicial: reconocimiento más obligaciones más mecanismos de exigencia. Y los mecanismos de exigencia, como bien dice el Peñi apellido Pizarro, pueden ser instituciones, pero también pueden haber acciones, recursos. Ya. ¿Qué argumentos nos piden aquí? ¿Con qué argumentos tu organización respalda esto? Y nosotros tenemos un documento base. Disculpen, aparte de mí está ante Jorge Calbucura con la mano levantada. Ah, vale, no veo. Vamos a dar las manos posterior, salvo que tengan que ver con la plataforma. Sí, cuando sea de la plataforma lo hacemos más dinámico y vamos conversando como ha sido hasta ahora, porque todos nos han llevado hasta aquí, ¿ya? Entonces, Jorge, si la cuestión se relaciona con esto mismo para participar en este ejercicio que estamos haciendo, usted, con la confianza con la que intentamos hacer esto, díganos. No, yo me reservo para después. Lo que quiero señalar no es directamente con lo que se está haciendo ahora. Ah, perfecto, Peñi, gracias. Ya, entonces aquí nos están pidiendo argumentos. Oye, argumente esto. Y nosotros decimos, oye, ¿de dónde voy a sacar que la naturaleza tiene derecho? Pero nosotros tenemos un manual, que es el que le hicimos llegar. Vamos al manual, revisemos el manual, busquemos los derechos de la naturaleza en el manual y nos vamos a dar cuenta que ahí hay fundamentos.
Entonces, si tú pones con control F y buscamos el derecho a la naturaleza, que a mí me parece que está en el número 5. El derecho número 5. Naturaleza hay que escribir. Solo naturaleza. Ya. Y ahí nos dice, derecho a la naturaleza, el número 5. Aquí ya tenemos una propuesta de norma, pero no vamos a... rellenemos el cuadrado primero, ¿ya? Y después vamos a la propuesta de norma. Rellenemos el cuadrado. Aquí tenemos fundamentos. Nos piden fundamentos. Bueno, esto es en el derecho propio de los pueblos indígenas. Entonces, supongamos que somos mapuche, que es la cultura que yo conozco apenas, medianamente, o sea, ¿qué medianamente? Apenas, un poquitito. Pero, ¿cuál es la cuestión? Oye, nosotros tenemos un concepto, el litrofil Moñén, en nuestro derecho propio. Tenemos el litrofil Moñén, hay que respetar el litrofil Moñén. Primer concepto, primer argumento. Después, tratado sobre medio ambiente. Tenemos el artículo 23 del convenio 169 de la OIT, el Tratado de Río, el Acuerdo de Escazú, convenio de Estocolmo, y después, y aquí no está, pero siempre tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Y además, si ustedes bajan un poquito más, si Pati baja un poquito más, hay constituciones comparadas. Mira, en Colombia pasa esto, en Alemania pasa esto, en Ecuador pasa esto. Aquí nosotros podemos siempre buscar Ecuador, Bolivia, los primeros ejemplos que se nos van a venir. Pero cuando uno a esta gente tan colonizada le pone un ejemplo alemán, oye, al toque te cambia la recepción, pues. Al toque te cambia la recepción. Entonces aquí ustedes van a tener varios ejemplos, varias cosas, varios argumentos, ¿ya? Entonces podemos pescar, tomemos cualquiera, si este es un ejercicio muy, muy básico el que hacemos, pero tomemos esto, copiémoslo y peguémoslo allá, po, en el cuadro allá, por hacer algo. Nosotros esto lo vamos a hacer mucho más elaborado, ¿ya? Pero le ponemos copiar, nos vamos a la página de iniciativa y le ponemos pegar. Chao, avanzamos. Siguiente. No, siguiente derecho. Ya, y aquí, ¿quiénes son los que lo proponen? Ya, digamos que somos un taller autogestionado, medianamente improvisado. Pongámonos así. Ya, eso somos nosotros. Sigamos. Siguiente. Propuesta de articulado de la nueva Constitución. Vamos, pesquemos, mire, y esta es la idea del manual. Esta es la idea del manual. Vamos, tomemos el derecho del manual, así tal cual como está, y lo vamos a ir trabajando ahí, ¿ya? Tomemos, derecho, todo, copiamos esto. Si empieza desde la naturaleza, a lo mejor va a ser más... Ya, aquí lo tenemos. Vale, mire, aquí tenemos ya una base. Y vamos y tratemos de recordar lo que nosotros dijimos antes. Necesitamos que hayan recursos, necesitamos que haya una institución, necesitamos que haya límites, necesitamos que hayan obligaciones para el Estado, todas esas cosas, que sea un sujeto de derechos, dijo Paz y dijo Isabel, ¿verdad? Todas esas cosas. Ya, y vamos pensando esto ahora desde nuestra realidad, desde nuestra situación, de todo lo que hemos rellenado antes, y vamos leyéndolo, y veamos si está todo eso, si no está, si hay que adecuarlo. La naturaleza como sujeto de derechos. La naturaleza, Ñuque Mapu, Pachamama, o sus equivalentes en las cosmovisiones de cada pueblo y nación preexistente, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia. Un Peñi decía preservar, ¿verdad? Hábitat, bienestar, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y proceso evolutivo. Ya, aquí tenemos un elemento del derecho propio, la Ñuque Mapu, ¿verdad? Como le llama desde cada cultura. Pero aquí esto de la restauración, el equilibrio y todo eso también tiene un nombre en la cultura mapuche, que es como el litrofil Moñén, ¿verdad? Vale, después, veamos, ya, existe entonces la primera parte, que es, en nuestra fórmula, es la letra A, el reconocimiento de derechos. Nos preguntamos, ¿está el reconocimiento de los derechos? Sí. ¿Está como queríamos que estuviera, como sujeto de derechos? Miremos, ¿está como sujeto de derechos? Sí, dice, tiene derecho. Pero oye, a lo mejor, ya, pero hay que, a lo mejor podemos ser más explícitos, y podemos decir, la naturaleza, cambiemos ese como sujeto de derecho, pongamos, en vez del cómo, afirmémoslo, digamos, la naturaleza es un sujeto de derechos.
Estamos afirmando, ya hay un reconocimiento como planteaba que tenía que hacerse. Después, vale, ahí ya tenemos un reconocimiento más o menos amplio del derecho de la naturaleza como sujeto de derecho y que comprende varias cosas: mantenerla, preservarla, recuperarla, cuidarla, preservar que se regenere, ¿verdad? Ya, primer gran reconocimiento. Veamos qué más tiene la propuesta de norma. Ya le hicimos una modificación, pero si hubiera un pueblo que dice, oye, nosotros le llamamos, no sé, pensemos otro nombre, que ojalá pudiera alguien de otro pueblo a lo mejor decir, para nosotros no es Ñuquemá, pues otra cosa, no sé, ni Pachamama, puede ser otro nombre. Imaginemos que existe otro nombre, se le agrega ahí, ¿ya? Se le pone ahí. Para salvaguardar el respeto, dice después el inciso segundo. Esto es lo que decía el Peña Francisco antes. Incisos se le llaman como a cada punto aparte, ¿ya? En el punto aparte decimos, para salvaguardar el respeto al derecho a la naturaleza, toda persona, comunidad, pueblo, nación u organización podrá exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, ya sea recurriendo ante órganos políticos, administrativos o jurisdiccionales competentes. Ya, ahí está estableciendo un derecho pero genérico, ¿verdad? Nos está diciendo, ya, todas las personas pueden recurrir a diferentes órganos, pero no nos está diciendo ninguno en concreto, po. No nos está diciendo, por los que sabemos derecho, sabemos que hay recursos de protección, ¿verdad? Entonces, inventémonos un recurso de protección, po. Pongámosle aquí un recurso de protección a esto, y digamos, aquí, con este fin, pongámosle así, un punto seguido, ahí veamos cómo nos queda bien después. Con este fin, se podrá interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones del territorio respectivo para solicitar la detención inmediata de la actividad. Pensemos que a veces es el Estado, pero a veces también son los privados. Entonces, de la actividad pública o privada que vulnere, y esto es importante, que vulnere o ponga en riesgo. ¿Por qué es importante que le pongamos ponga en riesgo? Porque no tenemos que esperar a que esté destruida la naturaleza para poder ir al recurso. Nosotros decimos, oye, mira, estos tipos están vertiendo petróleo sin ningún tipo de cuidado a la orilla del río. Si se les cae el petróleo, van a dejar la escoba. ¿Tenemos que esperar a que se le caiga el petróleo? No. Entonces le ponemos o que ponga en riesgo los derechos de la naturaleza. Ya. Ahí ya tenemos un recurso que nos hemos inventado aquí, ¿verdad? Pues esto es una actividad improvisada, po. Naturalmente, cuando lo hacemos con más sesudamente, vamos y revisamos el recurso de protección, po. Revisamos el recurso de la naturaleza, vamos revisando porque trabajamos esto, po. Esto hay que trabajarlo. Aquí estamos en un taller muy somero, para que tengamos ideas nomás, ¿ya? Sigamos avanzando en el documento base que estamos usando, en este manual que estamos usando, para ver si es que nos gusta, lo adecuamos, lo modificamos. Dice, es deber del Estado, aquí estamos obligando ya al Estado, promover el respeto, la protección y la reparación del daño causado en aquellos casos en que se ha quebrantado el equilibrio de los ecosistemas que componen la naturaleza. Antes alguien decía responsabilidad, ¿verdad? Que hayan sanciones. Aquí está, ya. En nuestra listita de exigencias, trabajamos ya, está, lo tenemos, bien, le damos el clic, sigamos. Estos derechos no obstan al uso del territorio en actividades tradicionales de los pueblos y naciones originarias, ni a la obligación del Estado a la determinación, restitución e indemnización por la usurpación y daño generado a los territorios y tierras indígenas, ni a los derechos de administración de áreas protegidas. Aquí nos está dando un ámbito que nosotros no habíamos considerado al principio en nuestro listado original. Nos está diciendo, oye, no les vaya a salir algún pillo diciéndoles, por ejemplo,
Pensemos en Rapa Nui, en Isla de Pascua. En Rapa Nui se usa la pesca del atún y se vende mucho atún, pescado, no pescado con redes, con arrastre, no, pescado así de forma muy artesanal. Entonces, imaginemos que el atún está en peligro de extinción, entra en veda, y la gente, los Rapa Nui, que viven de esto, entonces, en virtud de esa política pública que dice el atún está en veda, de pronto no podrían usar su territorio, su territorio marítimo, como siempre lo han usado. No podrían usarlo así. Entonces, la protección de la naturaleza, no van a venir los hippies a decirle a los indígenas que no pueden hacer cosas porque eso atenta contra la naturaleza. Entonces tenemos que preservar que los pueblos indígenas, no obstante que se proteja la naturaleza, ellos van a seguir con sus actividades tradicionales, ¿verdad? Porque queremos proteger la naturaleza, pero si fuera así, entonces les prohibimos la industria. Si ustedes vienen a prohibirnos aquí la pesca del atún, entonces yo te prohíbo la pesca de arrastre. Esa es la medida más eficaz. Entonces, no se debe primero limitar la actividad indígena para garantizar el derecho, ¿ya? Y eso está haciendo ese artículo, y eso no lo habíamos pensado nosotros. Oye, Christopher, ¿y si el requerente es del mismo pueblo indígena? ¿Cómo, Peña? A ver si lo puedo explicar. Por ejemplo, si en Rapa Nui, una persona que pesca y dice se siente amenazado y interpone el recurso. Ah, ya. Entonces, claro, sería un indígena contra otro indígena, ¿verdad? Y en el mismo territorio. Y en el mismo territorio, ya. Entonces tenemos que pensar, aquí hay una cuestión básica que está detrás de todas las ideas de los pueblos indígenas. ¿Cuál es? Los derechos colectivos. Esta perspectiva de los derechos colectivos indígenas, de los derechos de los pueblos. Entonces, mira, y aquí hay otro argumento súper bueno que pone pero ahí Liliana. yo tengo una opinión, porque ahí en temas cuando sean entre indígenas debe existir un tribunal indígena. Ya, entonces, ahí tenemos otro tema. Entonces Bien. ya, este tipo de soluciones no las debe dar el Estado, tiene que dar el territorio, la cosmovisión que tenga ese pueblo. Exactamente. Muy bien, David. Perfecto lo que acabas de decir, porque nadie lo había considerado. Y está muy en la línea de lo que está planteando Liliana aquí, que dice, eso sería el derecho consuetudinario. O sea, fíjese, usted dice, esto tiene que resolverlo el propio territorio, y Liliana le está diciendo conforme al derecho propio. Entonces, aquí nosotros podemos agregar otra garantía, pues metámosla, pues, si no está aquí. Esto es un ejercicio, después esta cuestión, el que esté interesado lo hará bien, pues. Pero miren, veámoslo aquí, pues. Pongámosle, busquémosle un lugar a eso, a esta conversa tan interesante que ha surgido, que si surgen conflictos, los tiene que resolver el propio territorio y conforme al derecho propio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, alguien podría decir, esta es una práctica ancestral, pescar el atún así. Entonces, prima por sobre esta cuestión, este interés ecológico, por ejemplo. Pero entonces, lo que nos importa a nosotros es aquí regular, siempre en la perspectiva constitucional, nosotros tenemos que aplicar una lógica general, como bien generalista, pensar esto en términos bien generalistas, donde quepan todas las soluciones particulares, ¿ya? No vamos a resolver el caso a caso en la Constitución, porque las constituciones no tienen ni 100 páginas, pues no cabe toda la realidad ahí. Entonces nosotros tenemos que pensarla en términos generales. Y David con Lilian han dado las claves. Entonces podemos agregar, si surgen conflictos en torno a los derechos de la naturaleza, pongamos aquí, si surgen conflictos en torno, ya, sí, me están apurando aquí, con esto vamos a ir terminando la actividad, pues, ¿ya? Que es una actividad práctica, pero yo espero que a mí me ha sido súper útil esta conversa, por ejemplo. Si surgen conflictos en torno a los derechos de la naturaleza y el ejercicio de derechos indígenas, serán resueltos por las autoridades del propio pueblo Tradicionales. ¿Le ponemos tradicionales, dice usted? ¿Cómo?
del propio pueblo No, indígena. serán resueltas por el propio pueblo indígena. Yo, ¿Ya? disculpa, ¿Alguien dijo? disculpa. Adelante. Con las autoridades tradicionales. Peña. Entonces Sería ¿ya? autoridades tradicionales porque... Bien, ahí está, ya lo pusimos, bien, del propio pueblo. Y aquí nos falta, le estamos diciendo, oye, autoridad tradicional, no se vaya a ir por otro lado y va a decir, y se va a poner a resolver conforme al tratado internacional, al TTP, a los derechos de las transnacionales. Entonces le decimos, conforme al derecho propio tradicional, resuelve las propias autoridades tradicionales, pero conforme al derecho propio. Listo. Exacto. Y ahí terminamos nuestra propuesta de norma. Tiene todo lo que habíamos pensado originalmente y todo lo que ha surgido a partir de la reflexión colectiva. Y pongámosle siguiente para ver cómo queda. Esto es apenas un ejercicio compás. Aquí nos van a pedir subir cosas, archivos y cosas así. Después uno le pone esto y vamos a ir creando nuestra propia iniciativa, ¿ya? A mí lo que me importa de esto es el ejercicio previo a todo esto que hemos hecho, que es identificar nuestra realidad, en nuestra realidad identificar las necesidades que queremos resolver, pensar cómo nos interesa resolverlas idealmente, y luego empezar a identificar qué cosas requerimos para resolver esta cuestión, qué nos hace falta, qué nos va a hacer falta a todo esto, ¿ya? Entonces, ese tipo de cuestión, y después sabemos que contamos con materiales que les estamos poniendo a disposición para facilitar el trabajo, y ustedes ven que los materiales no son 100% completos, porque nosotros tampoco pensamos en toda la situación y porque cada pueblo tiene sus propias necesidades. Entonces ustedes van a ir adecuando todas esas normas, incluso si no les gusta, las cambian por completo, pero ya saben que esas normas están construidas sobre la idea que planteamos al principio. Se reconoce el derecho, se reconocen obligaciones para el Estado y se reconocen mecanismos que pueden ser recursos, como hicimos acá, o instituciones como el defensor de la naturaleza para defender los derechos de la naturaleza. Mecanismos o instituciones, acciones o instituciones. Y así hemos entonces nosotros identificado una necesidad, construido un proyecto de norma y hemos presentado un artículo. Lo hicimos en alrededor de 1 hora, 40 minutos, ¿verdad? Pero ustedes en la conversa, en el MITRAM, entre ustedes, entre las comunidades, ustedes tienen años de experiencia sufriendo vulneración de derechos. Ustedes saben mejor que nadie cómo se pueden resolver esos derechos. Entonces, desde ahí, ustedes piensen y apóyense en los materiales que les ponemos a disposición para que ustedes encuentren ahí y sepan siempre que para que haya derecho, esta es la fórmula, para que haya derecho tiene que haber un reconocimiento del derecho, una obligación para el Estado y mecanismos para exigir el derecho, siempre, 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 de eso no podemos nunca salir, ¿ya? Le damos la palabra al Peña y Jorge, que tiene la manito levantada hace un montón de rato y me están apurando como para cerrar la actividad, pero es importante que ustedes revisen sus contactos ahí para que podamos difundir los materiales, informar otras actividades. La próxima ya, como hemos venido varios ya, lo mismo que hemos venido otra ocasión, podemos ir siendo más profundos, podemos ir tratando las cuestiones más específicas, más detalladamente, ¿ya? Esta fue una segunda aproximación. Cada vez vamos tratando de avanzar un poquito más y tratando cada vez más de hacer esto más dinámico, más interactivo. Ya, Christopher, mira, tenemos varias palabras solicitadas, vamos a ver si es que todavía corresponden. 2 minutos, por favor, Pulamien, porque otra vez se nos hizo súper tarde. Vamos con el Lamiel Luis Catricura, que está con su mano alzada. 2 minutitos. Aló. Damián Luis. Sí, ¿se escucha bien? Perfecto. Adelante, 2 minutos. Aló, bueno, yo es Marimari Compuché, Marimari por la bien. Yo quería hacerle una pregunta como reflexiva a todo este mecanismo de participación desde que se está llevando en esta plataforma a la Miene Natividad y Anquileo y al Peña y Victorino Anquileo, en cómo esta iniciativa popular de esta plataforma
va a ser llegada a las comunidades? ¿Cuánto es el porcentaje que se estima para que esta información llegue a las comunidades? Como ejemplo, a los territorios que están literalmente lejanos. Si esta va a ser la única forma, la vía de Internet en la cual se piensa como llevar esta información, en la cual bien saben que las comunidades no hay mucho Internet, entonces igual lo otro muy importante que nosotros tenemos como comunidades, el centro político, espiritual y sobre todo muy importante que son los rehues. Es el rehue donde se hacen los camaricún, todo eso. Entonces deseaba hacerle esa pregunta a la Lamión Natividad y al Peñi Victorino. ¿Cuánto es el porcentaje más o menos de participación que se tiene pensado en llegar con esta información? Esa sería mi pregunta. Natividad, Lamión Victorino. Sí, bueno, la verdad es que no tenemos mucho tiempo y con este escenario político actual es muy difícil que podamos tener más tiempo más que hasta el año, que hasta ahora podríamos que hasta julio de 2022. Es decir, antes de ese mes nosotros debiéramos tener el proyecto de constitución para poder presentarla al país. Lo que estamos haciendo es precisamente buscar por todos lados mecanismos o lugares o conversando con personas y en todos los espacios que nos permitan llegar con la información. Ahora nosotros también lo hicimos o lo estamos haciendo dentro de la semana territorial, donde vamos a estar en los territorios, y ahí yo siempre he optado por no andar en patota, por decir algo, sino de llegar a otro espacio donde no están llegando otros convencionales. Y como les mencionaba al inicio, yo esta semana territorial que parte el día lunes voy a estar en Puerto Saavedra, en Imperial y el Chonchol, pasando por Coyipulli, Purén, y posteriormente también me voy a ir a la 8ª región entre Leu, Arauco y Tirúa. Entonces ahí nosotros vamos a difundir todo lo que está pasando, que en principio, como también se señaló, este primer periodo de presentación de propuestas de iniciativas populares, digamos, por el cronograma que tenemos, lo podemos hacer hasta el 6 de enero. Y después, obviamente, no sé qué va a pasar con el proceso de consulta indígena, por ejemplo, porque, como se ha señalado, no existirían los recursos, y además no existe tiempo para poder hacerlo, pero es algo que a nosotros, por lo menos, no nos compete porque es una responsabilidad que es de la Convención. Por lo tanto, la Convención tiene que iniciar esa obligación que es internacional, que la cual nosotros estimamos que sí o sí la tiene que hacer. Pero más allá de lo que le corresponde a la Convención, nosotros como constituyente estamos haciendo precisamente todo este tipo de talleres, estamos asistiendo a diferentes espacios donde se nos convoca para poder entregar la información que le estamos entregando a ustedes. Y ojalá esta información que ustedes están llevando también la puedan replicar en otros lugares, porque la verdad es que va a ser recorrer los territorios, recorrer todos los territorios y poder enseñarle a la gente cómo, de alguna forma, más que enseñarles cómo entregarles este material para que puedan presentar sus propuestas en los tiempos que ha establecido la Convención. Súper. Cristian Pizarro tenía también una mano pedida. No sé si se respondió durante el ejercicio o es otro tema. 2 minutos. No, sí, se respondió. No, mira, un poco en lo amplio, bueno, está la instancia de participación, está la instancia de iniciativa, está la instancia de consulta, pero siempre tenemos que tener presente que el resultante de esto va a ir a un plebiscito de salida. Entonces, que es la llave que le dejaron los sectores más conservadores. Entonces, en ese contexto, la importancia de la participación y que lo que la gente quiere y tanto los pueblos originarios como la población chilena que quede ahí, nos va a dar la certeza de que se pueda defender en el plebiscito de salida de la Constitución.
porque si no tiene respaldo popular y la Constitución, que es lo que no queríamos en un comienzo de esto, cuando se planteó que queríamos asamblea constituyente, y la derecha desembocó en una convención constituyente, entonces no queremos un maquillaje a la Constitución del 80, pues queremos un cambio real, y que ese cambio real dé cuenta, y en la medida que va a dar cuenta de lo que se pidió el 18 de octubre del 2019, nos permitirá enfrentarnos al plebiscito de salida, porque si no, si está vacía, vamos a quedar en lo mismo. Así que eso es lo más importante, que yo creo que es importante la participación en sí, pero es importante también en términos de que nos va a dar la certeza para que la gente defienda lo que salga de ahí. Eso. Gracias, Lamien Cristian. Vamos con una palabra de Mario Íbigo. 2 minutos, por favor, Lamien. ¿Está por ahí el Lamien, Mario? Me parece que el Peñín se despidió hace un momento, que se excusa porque debía. Dale, Lamien. Jorge Calfucura, entonces, Calfucura, 2 minutitos. Mari Pupeñi Pulamien, una corta reflexión y pregunta. Yo soy residente en Suecia y con razón a eso tengo una pregunta en relación a la defensa e integración de los derechos internacionales en la eventual constitución. En Suecia, en el año 2020, o sea, el año pasado, se integró como cuerpo legal en la Constitución Política la Convención de los Derechos del Niño. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es posible imaginarse una iniciativa similar en relación a la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas? Feliz, May. Constituyentes, queyufes. Bueno, respondiendo a la inquietud, podemos decir que ya desde el reglamento, por parte de los escaños reservados indígenas, han buscado poner énfasis en la declaración, justamente como dice ahí el Peñi Calfucura, de poner como un piso mínimo esta declaración y partir de ahí con la especificación de los derechos. Así que sin duda que debe ser una de los horizontes que deben tener los escaños reservados para salvaguardar los derechos, incorporar dentro del bloque de constitucionalidad esta declaración, así como todos los otros instrumentos de derechos humanos que establecen derechos colectivos para los pueblos indígenas, como la posibilidad de incorporarse dentro de lo que se denomina la constitución material. Así sí, pero me que, disculpa, o sea, en sí, el caso específico de acá de Suecia, o sea, se integra como cuerpo legal total, digamos, la Convención de la Defensa del Niño. O sea, todo el paquete está incluido en la Constitución Política. O sea, no es una plataforma, sino que se copia, en este como se hace, ¿no? Se borra y se copia y se integra en la Constitución Política. Por eso es un hecho inusitado, o sea, es único en el mundo, ¿no? Por eso estoy proponiendo de ese punto de vista, no estoy hablando de plataforma ni de referencia, sino que en este caso es un caso muy específico. sí, parece muy interesante ese ejercicio que comenta Peñi. Sin duda es una ganada, pero aún así lo que pretendemos, al menos desde lo que hemos establecido como manual, incluso va más allá de la misma Declaración de Naciones Unidas, porque busca ser aún más específico. Entonces, por eso estos 26 derechos que se recogen ahí, podemos encontrar normas que tienen un estándar incluso más alto que la propia declaración. Entonces, sí tenemos en vista el hecho de que esta sea una fuente del derecho constitucional, pero sin embargo también
queremos hacer el ejercicio de ir un poco más allá. Por lo mismo, ahí Christopher hacía ese ejercicio en la cual se contemplaban también la posibilidad de salvaguardar derechos indígenas en referencia a la naturaleza. Y así con cada uno de los derechos que están establecidos dentro del manual. Chatomay también. Y la última palabra para consultas que vamos a tener hoy, Lamien Gabriel, bueno, 2 minutos. Mañul, Maribari, Lamien y Peñi. Mi nombre es Gabriel Buenón de Panguipulli y esta actividad nos ha servido mucho porque estamos organizando una actividad para la próxima semana junto al Parlamento Coscós en un lugar tan histórico para el territorio aquí en el sur. Y nosotros tenemos ya armada la metodología, pero ahora ya nos queda mucho más claro en qué cosas tenemos que afinar detalles. Y lo interesante es que las mismas comunidades van a ser quienes van a decidir en cuál de las 7 comisiones van a poder opinar y en cuál de esos ítems. Así que más que todo mencionar eso, y también estamos difundiendo, ¿cierto?, a gran parte del territorio, los dirigentes, principalmente hombres y mujeres, para que puedan también seguir participando en estas iniciativas, que si bien son importantes, son amplias, pero a la vez son pocas, entonces las vamos a aprovechar, y eso más bien quería mencionar. Mañón. Bueno, con esta última palabra le quiero dejar el micrófono a los convencionales que nos están acompañando para ir cerrando la actividad de hoy. Muchas gracias. A presentar iniciativas, por favor. Tenemos todo el material a disposición, solo solicitarlo, lo vamos a estar enviando a los números de contacto y correos que nos dejaron, de todas formas. Así es que también, Victorino, palabras al cierre. Gracias, Lamien. Quiero aprovechar estos minutitos, tratando de marcarme los 2 minutos, para puntualizar como varias cositas. Lo primero, decir que con respecto a la consulta que hacía Peggy sobre el porcentaje o la posibilidad de cobertura que pudiéramos tener nosotros como convencionales, eso claramente está muy difícil por el tiempo acotado y por la extensión territorial con el Mapuche, en el caso de Gualmapu. Todos sabemos, ¿no es cierto?, lo difícil que es desplegarse. Nosotros, por ejemplo, vamos a estar la semana que viene, territorial, vamos a estar en la Aysén. Allá hay comunidades, hay organizaciones que están esperando y que tienen la inquietud natural, como en todos lados, ¿no es cierto?, de poder tener esa cercanía. Y va a ser la única vez que vamos a estar allá. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que aquí el gran desafío, y esto lo dijimos la vez pasada ya, que hay que hacer un esfuerzo de autoconvocatoria también. Alta autoconvocatoria. Estos talleres uno podría pensar de que se puede masificar desde el Kimun, que ya se puede incorporar, y así como, por ejemplo, muy bien lo expresa el Peña Igualún, en Panguipulli, los mismos participantes acá, quienes tienen nexo, contacto con organizaciones, comunidades, y a la vez poder ayudar a socializar, se pueden ir generando instancias propias de generar normas. Por eso está muy didáctico y también tiene bastantes elementos de apoyo esta idea de trabajo sobre normas, como se planteó hoy día, cómo se desarrolló. Entonces esa es la idea. Hay jóvenes en las comunidades que tienen todo este manejo hoy de la internet, ¿no es cierto?, meterse en las páginas, hay que incorporarlos para que ayuden a la gente más mayor, tal vez, los dirigentes. Yo ya me... Está silenciado, Lamien. Se les fue un poco la señal. La idea es hacer un trabajo conjunto de autoconvocatoria. Y lo otro que quiero decir con respecto a la declaración de Naciones Unidas, este manual que trabajaron los Quenyufe, fundamentalmente de los equipos que aquí estamos presentes, ¿no es cierto?, convencionales, a los cuales se les valora enormemente, hubo harto trabajo ahí, cariño, esfuerzo, tiempo. Ese es un manual que está precisamente basado en la Declaración de Naciones Unidas, pero en que hay una cuestión política que es un desafío de todos. Otro día también decíamos, es muy importante que después en la consulta sea una demanda generalizada de las organizaciones, las comunidades, de plantearles a la Convención que la Declaración de las Naciones Unidas debe ser un instrumento en el cual tiene que fundamentarse todo el derecho indígena que recoja la Constitución. Hay que dejarlo ahí como, digamos, planteado, porque va a tener mucha mayor fuerza que se diga desde los territorios. Yo plantearía incluso que hubiera
frente a cualquier iniciativa de norma, por ejemplo, hubiera un anexo o no sé, un documento adjunto que vaya planteando aquello, que Se quedó pegado en la mía en Victorino. Parece que no, se nos fue la mía se le fue la señal. Se le fue la señal, que no se escuchó bien. Hubo harta resistencia. Hay harta resistencia a algunas colectividades y sectores políticos en la convención. Entonces ahí está bien también para ir viendo hasta dónde también están dispuestos a dar su, abrir espacios políticos, porque aquí se habla mucho de plurinacionalidad. Los políticos de siempre están con el discurso todos los días de la plurinacionalidad, pero a la hora de los kios, como decimos nosotros, ellos se resisten muchas veces. Entonces igual hay una resistencia. Bueno, eso nomás, no quiero extenderme mucho, darle las gracias, felicitar la participación igual, y bueno, seguiremos en estos talleres, por eso, frente por la mía, por Peña, por Chachay. También voy a disculpar a la mía Natividad porque va viajando, así que no va a poder dar su despedida, pero los dejo invitados a nuestro programa del día sábado. Nosotros todos los días sábados, a través de la página Natividad del Fileo Constituyente, también de nuestro canal de YouTube, Natividad Constituyente, se transmite el Pregún Informativo, donde la Natividad pone al día de lo que ha ido ocurriendo, y justamente vamos a seguir insistiendo en el tema de la presentación de normas constitucionales, así es que ahí también pueden compartir el link o el dato también, está la ficha en nuestra página para las organizaciones y comunidades que quieran más información. Así es que agradecerles a quienes se sumaron. Vamos a estar seguramente convocando un nuevo taller, tenemos sus contactos, así que les vamos enviando los links de conexión de manera directa, y pedirles también pues, que nos ayuden en esta difusión, porque este grupo de convencionales son los que están comprometidos con la participación, y hay muchas cosas que no nos juegan a favor, así es que depende de nosotros, del esfuerzo que le pongamos, y no podemos perdernos la oportunidad que tenemos con este proceso. Así es que Fentre Mañún Pulamien, Peucayal, Pehuay. Pelei, Peucayal, Pulamien, Melcaleiman. Peucayal. Muchas gracias. Difundir los materiales, difundir las actividades. Un abrazo. Chao, que estén bien, muchas gracias. Peucayal, Mañún. Peucayal también. Chao, David. La plataforma digital de la Convención para subir las propuestas de normas constitucionales desde los pueblos originarios ya está disponible. Para apoyar el proceso de elaboración de normas constitucionales, puedes dirigirte a la página natividad.cl en la sección Noticias, donde encontrarás tanto el manual como un cuadernillo que resume todo lo que se expuso en este taller en formato PDF y Word.